Las etapas del juicio de Dios. Pastor Esteban Bor. Muy buenos días, queridos amigos. Quiero agradecerles el gran privilegio que me conceden de entrar a sus hogares para dialogar con ustedes sobre un tema de impactante interés bíblico. Lo que quiero trazar con ustedes es el concepto bíblico del juicio. Y quiero comenzar diciéndoles que según el concepto bíblico del juicio, hay tres etapas del juicio. Y también hay tres pasos que se siguen en el juicio. Y quiero comenzar con este tema trazando unos conceptos que encontramos en Génesis, el capítulo 3, para mostrar cómo es que Dios opera cuando desempeña el juicio en el marco de la Biblia. En realidad, cuando Dios desempeña un juicio, lo hace en tres pasos. En primer lugar, hace una investigación de la evidencia. En segundo lugar, pronuncia sentencia basada en lo que ha revelado la investigación. Y en tercer lugar, viene la ejecución de la sentencia que dictó basado en lo que determinó en la investigación. Es decir, hay investigación, sentencia y ejecución de la sentencia. Esto se ve claramente por primera vez en la Biblia en Génesis el capítulo 3. Después que Adán y Eva pecaron, encontramos que Dios viene al huerto buscándolos. Y quiero que noten que Dios hace algunas preguntas supremamente interesantes a Adán y a Eva. En Génesis el capítulo 3 y el versículo 9, encontramos a Dios buscando al hombre en el huerto del Edén donde el hombre se ha ocultado. Y Dios hace la pregunta en Génesis 3 y el versículo 9, ¿dónde estás tú? Fíjese qué pregunta interesante para alguien como Dios. ¿Será que Dios no sabía a dónde estaban Adán y Eva? Y por eso les pregunta, ¿dónde estás tú? Pero la situación se vuelve más interesante todavía. En Génesis 3 y el versículo 11, encontramos nuevamente hablando a Dios y dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Qué pregunta tan extraña. ¿Será que Dios no sabía si Adán y Eva habían comido del árbol? Obviamente Dios sabía, porque Dios sabe todas las cosas. Entonces, si Dios sabía, ¿por qué le pregunta? ¿Por qué le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Por qué le pregunta al hombre, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y luego más adelante, cuando Dios se encuentra con la mujer, en el versículo 13, Dios le pregunta a Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Será que Dios no sabía lo que Eva había hecho? Claro que lo sabía. Entonces surge la pregunta, ¿por qué razón, si Dios sabía dónde estaba el hombre, si Dios sabía que el hombre había comido del árbol, si Dios sabía lo que la mujer había hecho, ¿por qué Dios hace estas preguntas? Es porque Dios quiere revelarnos a nosotros que lo primero que Él hace antes de dictar sentencia y antes de ejecutar la sentencia, Dios investiga el caso. Ahora, Dios no investiga el caso para bien de Él, para que Él pueda conocer, sino que investiga el caso para que nosotros podamos ver que Dios ha sido justo en la forma como Él nos juzga a nosotros. Es decir, lo primero que Dios hace en Génesis 3 es investigar el caso. En segundo lugar, una vez que se ha determinado que el hombre es culpable, porque tanto el hombre como su esposa, Adán y Eva, le admiten a Dios que ellos comieron del árbol, el hombre le dice a Dios, bueno, la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto y comí. Y la mujer dice, bueno, la serpiente que tú hiciste me dio del fruto y yo comí. Es decir, ellos admiten de que son culpables ante la investigación de Dios. Entonces Dios ahora pronuncia sentencia. Y esa sentencia la encontramos en el versículo 17, hablándole a Adán. Dios dice esto, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, ahora viene la sentencia, maldita será la tierra por amor de ti.
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo serás tornado. Esta es la sentencia que dicta Dios en contra del hombre a base del hecho de que el hombre admitió ante el tribunal de Dios, ante la investigación que hizo Dios, de que él había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, no solamente tenemos la investigación del caso, no solamente pronuncia Dios sentencia en el caso, sino ese mismo día tenemos la ejecución de la sentencia. Y alguno pensará, pero pastor, ese día no se ejecutó la sentencia, porque Adán no murió sino hasta tener 930 años. ¿Cómo dice usted que ese día se ejecutó la sentencia? Bueno, la respuesta es que el hombre debería haber sufrido la sentencia de muerte ese mismo día. La razón por la cual no sufrió la sentencia de muerte es porque hubo un sustituto que sufrió la sentencia ese mismo día. El relato lo encontramos en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 21. Dice allí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Fíjense que Dios les dio túnicas de pieles. Ahora, usted no puede conseguir la piel de un animal sin primeramente matar ese animal. Es decir, hubo ese día la ejecución de la sentencia del pecado en contra de un animal, o posiblemente dos animales, porque fueron dos pieles, según dice aquí, uno para Adán y uno para Eva. Ahora, ¿será que la sangre de esos animales, la sangre derramada de esos animales, en verdad quitó el pecado de Adán y Eva? La respuesta, obviamente, es que no, porque en Hebreos 10:4 dice que la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar el pecado. Pero el sacrificio de esos animales indicó de que Dios iba a mandar a su Hijo Jesucristo en el futuro para morir por los pecados del ser humano. Es decir, en promesa, en figura, en ilustración, ese mismo día, al ser sacrificados esos animales, Dios estaba diciendo, a través de mi Hijo Jesús, yo voy a recibir el castigo que debe recibir el hombre. Yo voy a morir en lugar del hombre. Es decir, la sentencia contra el pecado del hombre, que es la muerte, polvo eres y al polvo serás tornado, se ejecutó ese mismo día sobre el animal, y el animal era un símbolo de Cristo Jesús. Es decir, en Génesis 3 tenemos claramente el modus operandi, es decir, la secuencia y el orden que sigue Dios en el proceso del juicio. Primero hace una investigación. En segundo lugar, pronuncia sentencia. Y en tercer lugar, ejecuta la sentencia. Este es el proceso que va a seguir Dios a través de toda la historia que encontramos en la Biblia. Dios primero va a investigar el caso, no para bien de él, sino para que nosotros sepamos que él siguió el proceso correcto en examinar nuestro caso en su gran tribunal. En segundo lugar, basado en lo que se investiga, Dios pronunciará la sentencia de vida o de muerte. Y finalmente se ejecutará esa sentencia pronunciada en el gran tribunal supremo. Ahora, a través del libro de Génesis y otros pasajes de la Biblia, encontramos este concepto de una investigación de Dios vez tras vez tras vez. Déjeme mencionar nada más dos otros ejemplos que encontramos en el libro de Génesis, y podríamos mencionar muchos más. En Génesis, el capítulo 4, encontramos que Caín mata a Abel, su hermano. Y después que Caín mata a Abel, Dios viene para hablar con Caín. Y es interesante notar las preguntas que le hace Dios a Caín. Fíjese que está investigando el caso. Dice en el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Abel? Claro que Dios sabía dónde estaba Abel. Pero Dios está demostrando que Él sigue un orden en el juicio. Dios está investigando el caso para luego entonces pronunciar sentencia. Sigue diciendo en el versículo 9,
Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y el versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Será que Dios no sabía lo que Caín había hecho? Que le está preguntando, ¿qué has hecho? Claro que Dios lo sabía, pero nuevamente encontramos que Dios está investigando el caso y luego encontramos que después Dios pronuncia sentencia sobre Caín y luego esa sentencia se ejecuta cuando le toca irse y estar errante. Un tercer ejemplo en el libro de Génesis lo encontramos en el capítulo 18 y los versículos 20 y 21. Aquí está hablando de las ciudades de la llanura, primordialmente de Sodoma y de Gomorra. Estas ciudades eran supremamente pecadoras e impías. Y sin embargo quiero que noten que antes que Dios destruye estas ciudades, antes de que Dios llueva fuego del cielo sobre estas ciudades de la llanura, Dios hace una investigación del caso. Eso lo encontramos en Génesis el capítulo 18 y voy a leer el versículo 20 y 21. Dice allí, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y de Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. La palabra. Fíjense que Dios está diciendo, yo voy a bajar a aquellas ciudades y yo voy a mirar y voy a ver si ellos han consumado su obra, es decir, si ellos han ido demasiado lejos. ¿Acaso Dios no sabía la condición de Sodoma y Gomorra, si habían ido demasiado lejos o no? Claro que Dios lo sabía, no cabe duda alguna. Entonces, ¿por qué Dios dice, yo voy a descender y voy a investigar la condición de estas ciudades? Es porque Dios quiere que nosotros comprendamos el proceso que Él sigue en el juicio. Y claro, cuando Dios desciende, Él encuentra que estas ciudades están completamente corrompidas, y eso se revela por el hecho de que en Génesis el capítulo 19, inclusive los hombres de Sodoma se reunieron alrededor de la casa de Lot y querían tener relaciones homosexuales con los ángeles, con los dos ángeles que Dios había mandado del cielo a la ciudad de Sodoma. Eso se demuestra que las ciudades habían ido demasiado lejos, y cuando se cerró la puerta allí, cuando los ángeles que estaban dentro de la casa cerraron la puerta, en ese momento la sentencia se había dictado en contra de Sodoma y Gomorra. Ya se había determinado en ese momento, cuando se cerró la puerta, de que las ciudades iban a ser castigadas con fuego y con azufre. Sucedió lo mismo que en los días de Noé. En los días de Noé se cerró la puerta, pero no empezó a llover sino hasta 7 días más tarde. Así que se cierra la puerta, que es el cierre de la puerta de la gracia para los que estaban en el arca, y luego después se ejecuta la sentencia o viene la destrucción. De la misma manera, en Sodoma Dios desciende para examinar el caso de las ciudades, luego entonces cierra la puerta y finalmente la sentencia se ejecuta cuando se derrama fuego y azufre sobre las ciudades de la llanura. Este es el proceso que sigue Dios en el juicio: investigación, sentencia y ejecución de la sentencia. Ahora, yo quiero mencionar que según el concepto del libro de Apocalipsis, el juicio de Dios es tripartito, es decir, el juicio de Dios no solamente en su modus operandi consta de 3 partes, sino que el proceso del juicio de Dios tiene 3 etapas. Hablemos en primer lugar de la primera etapa del juicio que desempeña Dios. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7. Apocalipsis 14 y el versículo 7. Aquí en Apocalipsis 14 tenemos los últimos mensajes de Dios al planeta Tierra. En realidad sabemos esto porque apenas se proclama el tercer mensaje, porque son 3 ángeles que vienen a la tierra para proclamar su mensaje. Cuando el tercer ángel termina de proclamar su mensaje, se ve a Cristo sentado en una nube, regresando a la tierra con una hoz aguda para cosechar a los seres humanos. Es decir, que los mensajes de los 3 ángeles se predican inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Ahora,
es interesante notar que en Apocalipsis 14 y el versículo 7, Dios hace un llamado especial a los habitantes de la tierra y un anuncio, dicho sea de paso. Vamos a leer el versículo 7. Esto está hablando del primer ángel. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra. Y ahora fíjense lo que dice. Porque la hora de su juicio es venida. O como dicen otras versiones, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, qué interesante que en el mensaje del primer ángel, que es el mensaje final de Dios al planeta Tierra, junto con el mensaje del segundo y el tercer ángel, el primer ángel anuncia la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el juicio comienza cuando el primer ángel proclama su mensaje. Ahora, esto es un dato supremamente importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto indica claramente que Dios ha establecido un momento preciso cuando comienza el juicio. Porque si el juicio comienza con el mensaje del primer ángel y este mensaje del primer ángel se predica al final de la historia, entonces quiere decir que el juicio no puede comenzar sino hasta en los últimos días de la historia, en el tiempo del fin, cuando se proclama ese último mensaje. Y que Dios ha determinado cierto día cuando va a juzgar. Ahora, es interesante notar que los autores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, por ejemplo, él no creía que el juicio se estaba realizando en su día. Porque, por ejemplo, en Hechos 17, encontramos que el apóstol Pablo dice que Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo por aquel hombre, es decir, a través de Cristo Jesús. En 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10, el apóstol Pablo dice, porque es menester que todos parezcamos. El verbo está en futuro, es decir, que todos nosotros nos presentemos en el futuro ante el gran tribunal de Cristo. Es decir, para el apóstol Pablo, el juicio no se había realizado en sus días. Había un momento preciso en que Dios había establecido que él iba a comenzar el juicio y no era en los días de Pablo, iba a ser en el futuro. Y en Apocalipsis 14:7 habla del momento del inicio de ese juicio, cuando el primer ángel proclama el mensaje, temed a Dios y dadle gloria y adorad al Creador. En ese momento es que iba a comenzar el juicio. Ahora, es interesante notar que si el juicio comienza en determinado momento en los últimos días, entonces significa que la gente no se fue al cielo ni al infierno cuando se murieron. ¿Y por qué no? Porque si la gente cuando se muere se va al cielo, si fue buena, o se va al infierno, si fue mala, entonces ¿a qué convoca Dios un juicio en los últimos días? ¿Por qué en cierto momento va a iniciar el juicio? Si la gente se fue al cielo o al infierno cuando se murieron, entonces ya tienen que haber sido juzgados en el momento de la muerte. Y entonces, ¿para qué Dios va a convocar un juicio en el cielo para juzgar a todos si ya fueron juzgados en el momento de la muerte? Es decir, este texto, la hora de su juicio ha llegado, indica de que la gente no fue juzgada, ni fue al cielo, ni fue al infierno en el momento de la muerte. Otro detalle importante que tenemos aquí en Apocalipsis 14:7, que debemos recalcar y subrayar, es que este juicio comienza antes de cerrarse la puerta de la gracia para el mundo, antes de la segunda venida de Cristo. Y algunos dicen, ¿cómo sabe usted, pastor, que este juicio se va a realizar antes que venga Cristo? Bueno, la razón es muy sencilla, se encuentra aquí en este mismo contexto. Si el juicio comienza cuando el primer ángel proclama su mensaje, pero no se ha proclamado todavía el mensaje del segundo ángel, ni se ha proclamado el mensaje del tercer ángel, entonces tiene que ser el juicio antes que Cristo venga, porque Cristo no viene sino hasta después del mensaje del tercer ángel. Es decir, el juicio comienza con el mensaje del primer ángel, pero Cristo no viene sino hasta después del mensaje del tercer ángel. Esto significa entonces que el juicio tiene que iniciarse antes de que Cristo venga, antes del mensaje del segundo ángel y antes del mensaje del tercer ángel. Es decir, este juicio de Apocalipsis 14 y el versículo 7 es un juicio que se realiza antes de la segunda venida de Cristo y antes que se cierre la puerta de la oportunidad.
Porque si se cerrara, si este juicio se realizara después que se cierra la puerta de la oportunidad, ¿para qué proclamar estos mensajes y decir, salgan de Babilonia, cuidado con adorar la bestia y su imagen? Si ya se hubiera cerrado la puerta, ¿de qué vale que Dios le advierta a la gente que no adoren la bestia y su imagen? De nada serviría. Es decir, claramente en el contexto de Apocalipsis 14:7, este juicio es antes de la segunda venida. El juicio no fue en el momento en que la gente murió, porque Dios ha establecido un día en que Él iba a iniciar el juicio. Es decir, este juicio se iba a realizar antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, necesitamos leer también otros dos textos para ampliar este concepto. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 12, habla de la segunda venida de Jesús y está hablando en este texto Cristo mismo. Dice allí en Apocalipsis 22:12, hablando Jesús, y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Fíjense que dice Jesús, yo vengo presto y traigo mi galardón conmigo, es decir, traigo mi recompensa conmigo. Ahora, ¿cómo puede Cristo traer su recompensa si esa recompensa no se ha determinado de antemano en el juicio? Es decir, en el juicio Cristo determina cuál es la recompensa de la persona, pero no es sino hasta que Cristo regrese que Él le va a dar la recompensa que se determinó que esa persona iba a recibir. Y esa determinación se hizo en el momento del juicio antes que Cristo viniera. También quiero leer el Evangelio según San Lucas, el capítulo 14, San Lucas el capítulo 14 y el versículo 14, que tiene que ver con este texto de Apocalipsis 14 y el versículo 7. Dice en Apocalipsis 14 y el versículo 14 lo siguiente: y serás bienaventurado, está hablando Jesús, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuándo es que la gente será recompensada según este texto? Claramente Jesús dijo que la gente recibirá su recompensa cuando Cristo venga. La palabra. Siendo ese el caso, la gente no puede haberse ido al cielo recibiendo la recompensa del cielo y no puede haberse ido al infierno recibiendo la recompensa del infierno en el momento de la muerte. Es el momento de la resurrección cuando la gente recibirá su recompensa, lo cual significa que esa recompensa tiene que haberse determinado de antemano. Ahora, es importante reconocer que Jesús habló de dos resurrecciones. Vayan conmigo, si tienen sus Biblias, al Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y los versículos 28 y 29. San Juan 5, 28 y 29. Aquí dice Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿A dónde están los muertos según Jesús? ¿En el cielo? ¿En el infierno? No. Dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿A dónde están los muertos cuando Cristo viene? No están en el cielo ni en el infierno, están en los sepulcros, claramente. Y quiero que noten que hay dos resurrecciones. Dice en el versículo 29, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. ¿A dónde están los buenos, los que hicieron bien? En el sepulcro. ¿Y cuándo van a salir? En la resurrección. En ese momento son recompensados, según Jesús. Pero hay otra resurrección. Mas los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Es decir, hay dos resurrecciones. Hay una resurrección de los justos y una resurrección de los impíos. Inmediatamente nos preguntamos, ¿cuándo resucitan los justos? No cabe duda que los justos resucitan cuando Cristo venga en poder y gloria. Eso lo dice claramente Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 15 hasta el versículo 17. Dice allí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Es decir, los que están vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Versículo 16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pregunta, ¿quiénes resucitan cuando Cristo venga? Van a resucitar los muertos en Cristo, es decir, los justos son los que van a resucitar cuando Cristo venga. Eso significa que el juicio que se hizo antes que Cristo viniera, el juicio que se menciona en Apocalipsis 14:7, tiene que haber sido la examinación de los casos de los justos. Es decir, antes de la segunda venida, los casos que se examinan son los casos de los justos. Y dicho sea de paso, el propósito de Dios en examinar las vidas de los justos no es con el fin de tratar de condenarlos. El fin es demostrarle al universo que estas personas merecen ser resucitadas cuando Cristo venga, merecen irse al cielo con el Señor Jesucristo. Es decir, el propósito de este juicio es anunciarle al universo que Dios legalmente tiene derecho de llevarse a su pueblo al cielo, de recompensarlos con la resurrección de vida para que puedan ir al cielo con Jesús por un periodo de 1000 años. Ahora, yo sé que inmediatamente muchos se hacen la pregunta, bueno, pastor, pero ¿qué pasa entonces con todos los impíos que murieron antes que Cristo viniera o en el momento de la segunda venida? Ya hemos visto que el juicio de Apocalipsis 14:7 tiene que ver con los justos y que los justos resucitan y reciben su recompensa cuando Cristo venga en su segunda venida. Pero ¿qué hay de los impíos, de esa segunda resurrección de la cual habló Jesús, la resurrección de condenación? Bueno, la respuesta a esta pregunta la conseguimos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Y ahora vamos a la segunda fase del juicio. La primera fase del juicio se hace en el cielo y es de los justos. Cuando se examinan sus casos, Dios revela que los justos recibieron a Cristo y por lo tanto, si mueren en la segunda venida, resucitan y reciben su recompensa, vida eterna. ¿Pero qué de los impíos? Bueno, en una segunda fase del juicio se van a examinar los casos de los impíos. Apocalipsis, el capítulo 20, habla de ese juicio que podemos llamar un juicio milenial, porque se realiza este juicio durante los 1000 años. En Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4, conseguimos una descripción de este juicio. Dice allí, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Esto es después de la segunda venida de Cristo, es durante el milenio. Ahora, dice que les fue dado juicio, es decir, se les dio la facultad de juzgar, como dicen algunas versiones. Es decir, aquellas personas que fueron resucitadas por Cristo cuando Cristo vino, van a hacer una obra de juicio. Sigamos leyendo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, noten, estaban muertos pero vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. Obviamente tienen que haber resucitado al principio de los 1000 años para poder reinar con Cristo 1000 años. No pueden reinar con Él 1000 años al menos que hayan resucitado. Y luego quiero que notemos el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Fíjense que estos que se les da la obra de juicio, resucitaron según esto en la primera resurrección. Y dice, la segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Es decir, los que van a vivir durante el milenio y van a reinar con Cristo y van a juzgar son aquellos que resucitaron en la primera resurrección. Son aquellos de los cuales el apóstol Pablo dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, surge la pregunta, ¿a quiénes van a juzgar estos que
resucitaron en la primera resurrección cuando Cristo vino, ¿a quiénes van a juzgar durante los 1000 años? Porque van a reinar con Cristo 1000 años y van a hacer una obra de juicio. ¿A quiénes van a juzgar? Obviamente no puede ser que van a juzgar a los justos, porque ellos fueron juzgados antes que Cristo viniera, ya recibieron su recompensa cuando Cristo los resucitó o cuando Cristo los transformó en su venida. Inmediatamente nos preguntamos entonces, ¿a quiénes van a juzgar? Aquellos que resucitan en la primera resurrección y que van a reinar con Cristo 1000 años. La respuesta a esta pregunta la hallamos en 1 de Corintios, el capítulo 6. 1 de Corintios, el capítulo 6. La palabra. Los que van a ser juzgados son Satanás y sus ángeles y los impíos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, el apóstol Pablo lo dice claramente. Quiero leer 1 de Corintios 6 y el versículo 1 al 3. Y el contexto de lo que dice Pablo aquí es de miembros de iglesia que estaban poniendo demandas judiciales contra otros miembros de la iglesia en los tribunales del mundo. Y el apóstol Pablo dice, ustedes deben resolver sus problemas en la iglesia, no deben ir a los tribunales del mundo para litigar allá. Noten 1 de Corintios 6 y el versículo 1. ¿Se atreve alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Fíjense qué interesante. Los santos van a juzgar ¿qué? El mundo, según el apóstol Pablo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y luego dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo o de este mundo? Fíjense que el apóstol Pablo dice que no solamente vamos a juzgar al mundo, y la palabra mundo aquí se refiere a los mundanos, como Jesús dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice que el mundo aborreció a Cristo, no está hablando del mundo en su composición material, sino que está hablando de los mundanos, aquellos cuya filosofía de la vida es una filosofía que se enfoca en este mundo, una filosofía mundana, un enfoque mundano. Dice que nosotros, los santos, los que resuciten en la primera resurrección, los que sean transformados estando vivos cuando Cristo venga, dice aquí que van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿a cuáles ángeles van a juzgar? No puede ser a los ángeles buenos, porque los ángeles buenos no necesitan ningún juicio. Tiene que ser que los justos van a juzgar a Satanás y a sus ángeles, que son los ángeles malos, y que van a juzgar a los mundanos que se quedaron atrás en el mundo, muertos durante el periodo de los 1000 años. Es decir, durante los 1000 años, el pueblo de Dios que se salvó, que resucitó en la primera resurrección, que fueron transformados y fueron llevados con Cristo al cielo, van a juzgar a Satanás y a sus ángeles, a los impíos y a todos los mundanos. Van a examinar los registros y los casos de todos los que se perdieron y quedaron muertos en el mundo. Alguno dirá, bueno, pastor, ¿cómo sabe usted que los impíos se quedaron muertos en el mundo? Porque yo sé que muchos creen que durante el milenio este mundo va a ser un paraíso, que Cristo va a gobernar desde el trono de Jerusalén, que va a haber mucha gente viva en el mundo, que el desierto va a florecer y que va a haber ríos de aguas vivas en todas partes del mundo. Pero la Biblia no enseña un concepto como este. Es más, el libro de Apocalipsis dice que este mundo va a ser completamente devastado por las 7 postreras plagas. El mundo va a regresar a la condición en que se encontraba antes de la creación. Jeremías en el capítulo 4 dice que vio la tierra cuando Cristo vino, cuando sonó la trompeta, y estaba desordenada y vacía, estaba resquebrajada, no había habitantes, no había aves, es decir, el mundo estaba completamente desbaratado. Obviamente nadie podría vivir en el planeta Tierra si el planeta está en estas condiciones. El mundo no va a ser un paraíso. Por eso Cristo va a llevar a su pueblo al cielo durante los 1000 años. Como prometió Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El pueblo de Dios va a ir al cielo durante los 1000 años. El mundo va a quedar vuelto un abismo, un desastre, y Satanás y sus ángeles van a ser encadenados en este mundo, y los impíos todos van a estar muertos. Alguno dirá, pastor, ¿cómo sabe usted que todos los impíos van a estar muertos? ¿Recuerdan ustedes que Jesús habló de una segunda resurrección?
Esa segunda resurrección es después del milenio. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 5. Mas los otros muertos, ¿qué quiere decir otros muertos? No puede referirse a los justos, porque en el versículo anterior habla de los que fueron degollados, que fueron fieles a Dios, y en el versículo 6 dice que resucitaron estos justos en la primera resurrección. Así que los otros muertos no pueden ser los justos. Dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Es decir, los otros muertos no son los justos, los otros muertos tienen que ser los impíos. Y ellos no resucitan sino hasta después que terminen los 1000 años. Es decir, todos los impíos van a estar muertos durante el milenio. Ahora, permítanme ampliarles este punto para que lo podamos entender. Todos nosotros en este planeta, seamos buenos o malos, hemos vivido nuestra primera vida cuando nacimos de nuestra madre. Es decir, nacimos de nuestra madre y hemos vivido esta vida en este mundo. Si llegásemos a morir antes de que Cristo venga, eso sería nuestra primera muerte. Si hemos aceptado a Cristo cuando Cristo venga, de esa primera muerte nosotros participaremos en la primera resurrección. Y no moriremos más, sino que viviremos para siempre. Es decir, los hijos de Dios sufren solo la primera muerte y participan en la primera resurrección y luego viven para siempre con Jesús. Pero los impíos es diferente. Ellos también nacieron de su madre. También vivieron esta vida terrenal. También murieron antes de que Cristo viniera. Y serán resucitados después del milenio. Según dice, los otros muertos no vivieron sino hasta que terminaron los 1000 años. Es decir, resucitan a su segunda vida, es decir, a vivir por segunda vez mejor después del milenio. Y luego Apocalipsis 20 dice que sufrirán la muerte segunda. Escuchen bien, usted no puede sufrir una muerte segunda al menos que haya sufrido una muerte primera. Es imposible, no puede haber algo segundo al menos que haya uno primero. Así que los impíos nacen de su madre, viven su primera vida en este mundo, luego mueren antes que Cristo venga o en el momento de la segunda venida, resucitan después del milenio y luego después que resucitan después del milenio, mueren por segunda vez o sufren lo que la Biblia llama la muerte segunda. Es decir, el pueblo de Dios durante los 1000 años en el cielo van a estar examinando los casos, las vidas de todos los que se quedaron atrás muertos en el mundo y van a tener la oportunidad de ver por qué razón esa gente que se quedó en el mundo se perdió. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Los salvos no van a cambiar ningún destino o ningún caso. El juicio durante los 1000 años es un juicio de auditoría. ¿Qué hace un auditor? El propósito de un auditor no es cambiar los libros. El propósito de un auditor es examinar los libros para ver si se llevó bien la contabilidad. Lo mismo van a hacer los hijos de Dios durante el milenio. Ellos van a examinar los libros para ver si Dios llevó bien la contabilidad de los impíos. Ellos van a entender por qué razón es que Dios excluyó a esas personas del cielo. ¿Por qué no se las llevó? Van a abrir los libros y van a ver por qué la gente se perdió. El propósito de este juicio no es para Dios, porque Dios ya sabe por qué todos los malos se perdieron. Pero Dios quiere que los habitantes del cielo y quiere que los salvos entiendan por qué razón es que algunos se salvaron y otros se perdieron. Dios sabe todo, pero el pueblo de Dios y los ángeles no saben todo. Dios quiere, en otras palabras, revelar su justicia en salvar a unos y en condenar a otros. Podríamos comparar el juicio durante los 1000 años con un replay de una jugada de fútbol. Ustedes saben que hace poco, este verano, hubo el Mundial de Fútbol y se cantaron varios penalties. Y cuando se canta un penalty, los que están a favor del equipo que va a tener el penalty dijo, sí, ese fue penalty. Pero las personas del otro equipo dicen, no, ahí no hubo penalty. Hay una discusión sobre si el árbitro debía haber cantado penalty o
la pena máxima, como decimos en español, o no, hay un debate. La palabra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se muestra un replay, se muestra una repetición de la jugada, en otras palabras, para ver si el árbitro cantó bien el penalti. Lo mismo va a hacer el pueblo de Dios durante el milenio. Nosotros vamos a ver si Dios justamente le cantó penalti a los impíos que se quedaron atrás, porque va a haber mucha gente que nosotros esperábamos ver en el cielo que no están allí. Y vamos a decir, bueno, este pastor tan bueno que predicaba tan bonito y parecía ser tan piadoso, ¿por qué no está aquí? Y otras personas como Saulo de Tarso allá están caminando en el cielo. ¿Y qué hace este aquí si fue tan impío y mató tanta gente? Dios va a abrir los libros para revelar claramente por qué los perdidos se perdieron y por qué los salvos se salvaron. Y el propósito no es darle información a Dios. El propósito es que todo el universo pueda ver que Dios ha sido justo en la forma como ha manejado la contabilidad, que Dios ha sido justo en cantar el penalti, por así decirlo. Ahora nos quedan solo unos pocos minutos para hablar de la tercera fase del juicio. Es la fase del juicio después del milenio. ¿Sabían ustedes que después del milenio hay también un juicio? Ahora quiero que noten algo muy interesante. Hasta este momento, Dios ha juzgado a los justos antes de la segunda venida y los recompensa cuando Cristo venga. Todos los seres celestiales han visto los casos de los justos y dicen, sí, es justo que tú te traigas a esta gente al cielo. Durante el milenio se han examinado los casos de los impíos. Los ángeles y ahora los salvos van a decir, Señor, fuiste muy justo en dejar atrás a los que se quedaron allí. Pero hay un grupo de personas que todavía no han sido convencidas de la justicia de Dios. Los ángeles celestiales han sido convencidos. Los hijos de Dios que se salvaron en el cielo durante los 1000 años están persuadidos de que Dios fue justo en su manera de manejar las cosas. Pero hay un grupo que todavía no ha sido persuadido. Y ese grupo son aquellos que permanecieron muertos durante los 1000 años, que no han visto sus registros. Y también Satanás y sus ángeles que se quedaron también atrás. Y por esa razón Dios después del milenio va a abrir los libros de nuevo y le va a mostrar los libros a Satanás y a sus ángeles y a los impíos en lo que se conoce como el gran juicio del trono blanco. Dios va a abrir los libros y le va a mostrar a Satanás y a sus ángeles y a los impíos los registros de sus vidas. Y les va a decir, miren ustedes por qué razón yo los excluí del cielo. Ustedes miran los registros, creen que merecían en realidad entrar al cielo con las vidas de iniquidad que ustedes siguieron. Y cuando ellos vean los registros de sus vidas, ellos mismos van a confesar que los caminos de Dios son justos y verdaderos. Es decir, Satanás y sus ángeles y los propios impíos van a reconocer y admitir y confesar ante todo el universo que Dios ha sido justo en su manera de manejar los casos individuales de ellos. Leamos algunos versículos en cuanto a este juicio postmilenial, este juicio que se realiza después del milenio con el fin de mostrarle a Satanás y a sus ángeles y a los impíos por qué se perdieron. Empiezo leyendo en Apocalipsis 20 y el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos. Cuando dice vi los muertos, estos son los mismos que leímos en Apocalipsis 25, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años. Y van a darse en un momento cuenta de que estos muertos son los impíos. Dice en el versículo 12, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y luego dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjense que esto es después del milenio. Y los muertos, los que estaban muertos durante el milenio, ahora resucitan después del milenio. Eso lo vamos a ver en el versículo 13 claramente. Y ahora delante de ellos se abren los libros. Y según dice aquí, los libros contienen sus obras. Es decir, los libros contienen un registro de sus vidas. Dios les va a mostrar sus vidas. Y dice que Dios también va a abrir el libro de la vida. Ahora, ¿por qué razón se trae a colación el libro de la vida? ¿Por qué razón, si esta gente ya está perdida, se va a traer a la vista el libro de la vida
y además los libros de registro que tienen las obras de las personas. Necesitamos entender la relación que tienen los libros con el libro. Pero antes de hacerlo, quiero leer el versículo 13. Dice, y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno, en realidad la palabra infierno aquí es la palabra griega Hades, que es equivalente a la palabra del Antiguo Testamento Seol, que significa el sepulcro o la tumba. Es decir, la tumba y la muerte dieron los muertos que estaban en él. Está hablando aquí en otras palabras de la resurrección. El sepulcro y el mar entregaron los muertos que estaban en él. Isaías 26:19 tiene algo muy parecido. Dice que el polvo dará los muertos que están en el polvo. Y dice, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Es decir, cada uno va a ser juzgado por lo que está escrito en los libros según sus obras. Y luego dice, y el infierno, que mejor traducción es sepulcro, y el sepulcro y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es decir, en este momento, los que son juzgados son lanzados ¿dónde? En el lago de fuego, a donde ellos sufren la muerte segunda. Es decir, este juicio tiene que ver no con los justos, sino con los impíos. Porque se abren los libros para mostrarles sus vidas. Luego se demuestra que sus vidas no merecen la salvación. Y ahora entonces son lanzados en el lago de fuego, a donde sufren la muerte segunda. Es decir, después del milenio resucitan los impíos. Se abren los libros para mostrarles sus vidas. Dicho sea de paso, el libro de la vida se trae a colación para mostrar que el nombre de ellos no está en el libro de la vida. Es decir, Dios les muestra sus registros en los libros, le dice, miren sus obras, ustedes merecen estar en el libro de la vida, miren el libro de la vida, ustedes no están aquí. ¿Saben por qué no están aquí? Sencillamente por lo que está escrito en los libros. Porque el libro tiene nombres de los salvos, mientras que los libros tienen los registros de la vida. Es decir, después del milenio, Dios le muestra los libros y le dice a los impíos, ustedes ven que ustedes no merecían entrar aquí a la ciudad. Está claro, ¿verdad? Por sus registros. Y por eso, fíjense, su nombre no está en el libro de la vida, no están allí. Por eso dice en el versículo 14, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es decir, el propósito de las tres fases del juicio es, en primer lugar, mostrarle al universo que Dios fue correcto en salvar a los que se llevó al cielo. El propósito del juicio durante el milenio es mostrar la justicia de Dios ante los seres celestiales y ante los salvos en dejar atrás a los impíos. Y el propósito del juicio postmilenial es mostrarle a Satanás y sus ángeles y los impíos que Dios fue justo en la forma como manejó los casos de ellos. Es decir, que cuando termine el juicio, todas las fases del juicio, Dios tendrá un universo que está en perfecta armonía. Los seres celestiales, los salvos, Satanás y sus ángeles, los impíos, todos habrán reconocido por el proceso del juicio que Dios ha sido justo y verdadero en la forma en que manejó los casos de cada una de las personas que habitó sobre el planeta Tierra. Ahora yo pregunto, ¿podría Dios sencillamente haber dicho, pueblo, yo sé todas las cosas y voy a salvar al que salvo y voy a condenar al que condeno? Y si no les gusta, pues mala suerte. Dios podría haber dicho eso. Dios sabe quién realmente merece ser salvo y quién no merece ser salvo. Eso lo sabe Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabe todas las cosas. Pero los seres inteligentes del universo de Dios no conocen estas cosas, no saben. La palabra. Y por eso Dios hace el juicio para revelar su justicia, su misericordia, su amor, en tratar con los casos de cada una de las personas que han habitado sobre el planeta. En realidad yo puedo respetar a un Dios que es así, a un Dios que le interesa qué pienso yo, a un Dios que le interesa que todo su universo reconozca su justicia, su amor y su misericordia. Es decir, que cuando concluya
el juicio en todas sus fases, Dios tendrá un universo que está en perfecta armonía. Y entonces Dios hará lo que se menciona en Apocalipsis 21 y el versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Es decir, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva después que termine el juicio. Los impíos, Satanás y sus ángeles serán destruidos, y solamente existirán en el universo aquellos que han sido fieles a Dios. En esta mañana yo quiero hacer una apelación especial para todas aquellas personas que están escuchando este programa de radio. En este momento, Dios está desempeñando la obra de juicio de los justos que murieron en Cristo. Todavía no ha comenzado el juicio de los vivos, porque ese juicio, según el libro de Apocalipsis, se realiza en el último momento de tiempo antes de cerrarse la puerta de la gracia. Pregunto, ¿has recibido tú a Cristo Jesús como tu Salvador personal? ¿Lo has reclamado? ¿Has reclamado su justicia para que estés incluido en Él? Si no lo has hecho, quiero hacerte una invitación directa a través del radio para que tú le entregues tu vida sin reserva a nuestro Señor Jesucristo, para que cuando tu nombre surja en el juicio, Dios no te mire a ti, sino que Dios mire a Cristo, tu sustituto. Así que te quiero lanzar la apelación en esta mañana para que tú recibas a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Y si has recibido ya a Jesús, quiero que Dios, por medio de su poder, te mantenga fiel, te mantenga firme junto con el Señor Jesús, porque de nada vale haber comenzado la carrera y no terminarla. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es decir, no vale solamente aceptar a Cristo al principio de nuestra vida, debemos continuar en Él, debemos perseverar en Él, debemos cada día crecer en Él. Espero que nuestro estudio haya sido fructífero y que les haya dado una imagen más clara y más bella de nuestro querido Dios y la forma como Él desempeña el juicio. En comentario destacado tienes el link a la lista de sermones.